el hijo de José y María, aquel hombre sencillo que nació en Belén de Judá, ese joven, el hijo de un carpintero, es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Él es el Mesías prometido. Esto hace que pongamos mucha atención, porque Jesús no tiene su origen en Belén. Jesús no comienza su vida solamente en la concepción, sino que Él es, primero que nada, el Hijo de Dios, enviado por su Padre, el Dios eterno, y Él viene a salvar a la humanidad. Hay un tono en todo este libro, en todo el Evangelio de Juan, y quizás la forma de resumir todo el libro es: Jesús es el enviado de Dios, es el Hijo de Dios que viene desde el corazón del Padre en la unción del Espíritu Santo a la humanidad. Jesús es el mayor regalo, el supremo, la suprema dádiva de la Trinidad dada a la humanidad. En el capítulo 17, encumbrados en el aposento alto, orando el Señor con su maestro a unas horas de morir, Juan, el apóstol amado, nos lleva a esa escena de intimidad. Los discípulos están escuchando la profundidad de un diálogo entre el Hijo y el Padre, conocida doctrinalmente como la oración sumo sacerdotal. Pero escucha las palabras del Hijo desde su corazón, hablándole al Padre: yo te he glorificado en la tierra, he terminado la obra que me diste que hiciera. Escucha esto: ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti. Escucha aún más esto: con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Wow. Juan desde el inicio nos dice que Dios envió a su Hijo unigénito. El mayor regalo para la humanidad es su Hijo. Esa es la muestra de amor más grande en el cosmos y en el mundo. Por eso Juan dice: de tal manera, llamándonos a entender la grandeza del amor de Dios, al enviar no al ángel Gabriel, al enviar no al ángel Miguel, al enviar al Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, para estar con nosotros. Con razón el prólogo, el Evangelio de Juan capítulo 1, versículos 1 al 18 dice: y aquel Verbo fue hecho carne y hizo su tabernáculo, hizo su tienda, habitó entre nosotros, para que todo aquel que en Él crea, por ser el Hijo de Dios, no se pierda, mas tenga vida eterna. El propósito de Juan en todo su evangelio es mostrarnos que Jesús es divino, que Él es el Hijo de Dios, de tal manera que Él es selectivo. Y la primera parte de su evangelio, Él utiliza no milagros, Él utiliza señales para mostrarnos efectivamente que Jesús es el Hijo de Dios, venido de la eternidad, tomando forma humana, pero viene a mostrarnos el corazón de Dios. Por eso Juan dice: Jesús es el Hijo de Dios. Nos muestra la grandeza del Hijo. Pero hay una cosa más: Juan nos muestra la belleza de su ser, el resplandor de su gloria. Jesucristo, hermanos, es el ser humano por excelencia. Jesucristo es la plenitud de la humanidad cuando Dios creó a Adán.
Hermanos, Jesucristo es la plenitud que Dios planeó en Adán. Por eso, cada persona que se encuentra con Jesús en todo el Evangelio jamás volvió a ser el mismo. Experimentó transformación. Nadie que se encuentre con Cristo vuelve a ser el mismo. Cuando alguien tenía un encuentro con Jesús, reaccionaba de una manera extraordinaria. Esa virtud que Dios ha puesto en el hombre ante el asombro de la belleza, el resultado natural de ser expuestos a la belleza es la adoración, pero sobre todo, esa virtud que Dios ha puesto en nuestro corazón después de ser expuestos a la belleza, de desbordarlo, de poder compartirlo. Hermanos, este es el corazón de la misión. Dios envía a su Hijo, nos acerca a su amor, nos da lo mejor de sí, se acerca a nosotros para darnos la belleza de su ser en la persona de su Hijo. Con razón, Jesús le dice a Felipe: ¿me has visto a mí? ¿Has visto a Dios? ¿Has visto al Padre? Dios nos envía su gloria en la persona de su Hijo. Con razón Juan dice: porque de su plenitud hemos tomado todos gracia sobre gracia. La gracia rebosante del ser de Dios se manifiesta en la persona de su Hijo. Dios nos muestra su amor a través del Hijo viniendo a estar con nosotros, ser como nosotros y a morir por nosotros. Él es el enviado. Pero hermanos, cuando nosotros estamos cerca del Hijo, cuando somos llenos de su plenitud, escucha esto, cuando estamos cerca de Cristo, somos llenos de su plenitud, no podemos quedarnos con ese esplendor, a tal grado que somos movidos a atraer a los demás hacia eso que hemos vivido, que hemos entendido y experimentado, y decimos como el salmista a todos los que nos rodean: gustad y ved que es bueno Jehová. Salmo 34:8. Mis amados, Dios envió a su Hijo, caminó entre nosotros, transformó a sus discípulos, murió y resucitó. Pero cuando Él se levanta, se aparece a los discípulos y proclama. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Escucha esto: así como el Padre me envió, yo también los envío a ustedes. Hermanos, Dios nos transforma, pero también nos comisiona. Nos transforma a través de la persona de su Hijo, pero nos envía para que acerquemos a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros vecinos de aquello que tú y yo ya hemos gustado y visto. Hermanos, el mayor regalo que tú recibiste de Dios es su Hijo unigénito. Y escucha esto, escuchen esto, hermanos, escuchen esto: el mayor regalo, la mejor herencia que tú le puedes dar a tus seres queridos es Cristo. Comencemos con el pasaje. Veamos esto en este primer encuentro. Dice el versículo 35 al 39, y vamos a ver solamente dos cosas. El siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Hermanos, el contexto, el papel de Juan el Bautista. Juan el Bautista ha comenzado a abrir camino, es la obertura del Mesías, es la voz en el desierto. Pero algo que nos muestra Juan el Bautista es que él apunta hacia Cristo. Cuando él ve venir a Jesús, él dice: he aquí
el Cordero de Dios. Los discípulos que seguían a Juan el Bautista, ahora es momento de que entreguen su lealtad y fidelidad a Jesús. Esto es importante. Hemos, hermanos, familia, padres, líderes, creyentes, nuestra tarea es predicar y dar testimonio de que los demás miren a Cristo. Hemos de apuntar que no vean a mi persona, hemos de mostrar a Jesucristo. Juan el Bautista tenía seguidores, pero cuando llega el Mesías, él dice: yo ni siquiera soy digno de desatar las sandalias de sus zapatos. Él es el Mesías. Hermano, padre, creyente, nuestra labor es que no te vean a ti. Es necesario que nosotros menguemos para que Cristo crezca. Se afirma, mis amados hermanos, que la labor de la misión es que toda la gente mire a Jesucristo. Pero además, en este versículo se afirma que tener contacto, intimidad con Cristo, nos lleva a negarnos a nosotros mismos y que los demás vean a Cristo. Luego avanzamos, hermanos, al versículo 37. Dice la siguiente manera: le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Se nos informa que hay dos discípulos que están escuchando el testimonio de Juan acerca de Cristo. Rápidamente el evangelista que está relatando nos dice el nombre de uno de ellos, y lo vemos en el versículo 43. El nombre de uno de ellos es Andrés, el cual significa varón firme, valiente, temeroso del Señor. Pero también se nos dice que Andrés tiene familia, pero de inmediatamente se nos dice que su hermano se llama Cefas, o Simón, perdón, se llama Simón. Ahora, ¿quién es el otro discípulo? Porque el texto dice dos discípulos, pero se nos dice inmediatamente que uno de ellos se llama Andrés, cuyo hermano se llama Simón. La identidad del segundo discípulo tiene dos interpretaciones. Nos quedamos con la primera. Inmediatamente nos damos cuenta que el segundo discípulo es Juan, el que es conocido en toda la carta como el discípulo amado. Pero además hay un testimonio más. Cuando llegamos al Evangelio de Marcos, capítulo 1:16, se nos informa que los primeros discípulos de Jesús fueron 4: Andrés, Simón, Jacobo y Juan. Aquí ya tenemos a 4. Por lo tal nos lleva a decir que los dos discípulos que están escuchando a Juan el Bautista y que van a ser los primeros discípulos de Jesús son, en este caso, hermanos, Andrés y Juan. Ahora, no me quiero ir por este camino, pero ¿cuál es la razón por la cual Juan nunca dice su nombre? Porque he aprendido eso, que es importante que el que sea glorificado sea Jesucristo. Juan casi nos está diciendo: no me importa que mi nombre no aparezca, aunque soy un testigo ocular. Lo que quiero es apuntar hacia Jesucristo. Pero avanzando al versículo 36, estos dos discípulos que ya están cerca de Juan el Bautista, escuchen esto, y esto a mí me encanta. Están escuchando a Juan el Bautista, pero cuando oyeron a Jesús, ¿qué dice? ¿Qué dice, hermanos? ¿Qué dice? Le siguieron. Hermanos, le siguieron. Pero vean lo que dice el versículo 38. Y volviéndose Jesús, viendo que le seguía, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Ahora, metámonos en el pasaje. Vean la imagen. Están los discípulos de Juan el Bautista escuchándolo. También están una gran multitud, y ahí están, hermanos, Juan y Andrés. Y de pronto llega Jesús. Hermanos,
En la misión hemos de afirmar que Jesús siempre viene en búsqueda de nosotros. Él viene a nuestro encuentro. Insisto, en la misión no convertimos a la gente, solo nos unimos a lo que Dios ya está haciendo. Cristo viene a los discípulos, se muestra, habla, llega con la intención. No es casualidad. Él está buscando a los suyos. ¿Sabes por qué estamos aquí? Porque Él nos buscó. No queríamos nada con Dios, pero Él se acerca a nosotros e inmediatamente Juan el Bautista vuelve a reafirmar el principio. Vean, ahí está el Cordero. Yo no soy. Los líderes no hemos de apuntar a nuestra persona. Un buen líder es aquel que muestra a sus seguidores, a sus discípulos, al Cordero de Dios. Ahora, ¿por qué se presenta como Cordero? Juan está mirando y narrando lo que vivió. Presenta a Jesús como el Cordero de Dios. Hermanos, lo asombroso de esto, este cuadro de Jesús a mí siempre me ha impactado. ¿Sabes por qué? Porque ya dijimos que el propósito de Juan es presentar a Jesús como el Hijo de Dios. Pero aquí hay una paradoja, recordando la serie pasada, porque escucha lo siguiente. El Hijo de Dios, el eterno, el preexistente, el lleno de gloria, ahora viene y toma la vestimenta de un cordero. ¡Wow! La maravilla del evangelio, mis hermanos, el glorioso Hijo de Dios, citando nuestros credos confesionales, resumiendo en la confesión de Westminster, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, es igual en gloria, en esencia, al Padre y al Santo Espíritu de Dios. Sin embargo, Él viene como un cordero, manso, indefenso, pero además será inmolado. Palabra contemporánea, será degollado. El cordero derramará su sangre por nosotros. Él viene a morir en tu lugar. Él mismo proclama otra vez en el capítulo 15, 13 al 15, el aposento alto. Y Él dice a sus discípulos: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Quién no va a querer seguir a Jesús? Cuando vieron al Cordero, cuando vieron su mansedumbre y humildad, pero después le oyeron hablar, dice el texto, le oyeron hablar y le siguieron. Hay dos cosas importantes: ver y oír. Hermanos, la fe viene por el oír, y lo enfatizo. Escuchen esto: la fe viene por el oír. Las palabras que salen de la boca del Cordero, las palabras que salen de la boca de Jesús son vida, transforman. Hermanos míos, nadie que sea expuesto a la palabra del Cordero puede permanecer igual. Las palabras de Jesús son vida. Con razón Pedro va a decir una gran declaración: ¿a quién iremos? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Hermanos, Juan y Andrés han sido impactados e inmediatamente dice: queremos seguirlo. Se olvidaron de Juan el Bautista inmediatamente. Se olvidaron de todo, tal vez también de sus familias, y comienzan a seguir a Jesús. Versículo 38. Pero cuando Jesús, hermanos, a mí siempre me encanta decir esto: ¿por qué Jesús pregunta? Si Él es el Hijo de Dios y ya sabe, porque Él llega, y te voy a decir algo,
¿sabes por qué Jesús fue a ese lugar? Iba por 2 discípulos. Iba más bien no solamente por 2, por 4, porque ahorita lo vamos a ver, porque esos 2 iban a alcanzar a otros, a sus hermanos. Ahora, ¿por qué Jesús pregunta? Y volviéndose Jesús, se da la vuelta, viendo que le seguían, les dijo. ¿Pueden leer esto conmigo? 1, 2, 3. Más fuerte. Haz una pausa ahí. ¿Qué buscan? La Biblia de las Américas. ¿Qué buscan? ¿Qué pregunta? Esta es una pregunta, hermanos, existencial. Una pregunta que todo hombre debe hacerse. Después de la caída, la vida del hombre se ha convertido en una búsqueda incesante. Todos buscamos el verdadero sentido de la vida, pero muchas veces, corrijo, lo buscamos en los lugares equivocados. Siempre estamos en una búsqueda de llenar, y esa búsqueda la tratamos de llenar con dinero, sexo, trabajo, amor, riquezas, religión, matrimonio, fama, adicciones. Detrás de todo hay un vacío, una búsqueda constante, hasta que Cristo aparezca en tu vida y te pregunta. Hermanos, yo les pregunto, más que yo, Jesús te pregunta: ¿qué buscas? ¿Qué estás buscando? Nosotros, tarde o temprano, debemos responder a esa pregunta. Buscamos el sentido de la vida, buscamos la plenitud de la vida, pero deberíamos aprender de la respuesta de los discípulos. Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro. Wow. Esta palabra, hermanos, tiene muchas implicaciones. Le responden con una pregunta, pero esa pregunta va con un deseo. ¿Y sabes cuál es el deseo? Queremos morar contigo. Queremos permanecer contigo. Yo pensé que Pedro era el primero que, al ser testigo de la transfiguración, dijo: Señor, ¿podemos hacer unas camas aquí? ¿Se acuerdan? No podremos hacer unas enramadas, la palabra textual, pero significa queremos quedarnos a vivir aquí contigo. Pero yo he aprendido algo. Simón lo aprendió de su hermano Andrés, porque el primero en ir a morar, estar, permanecer con Cristo fue Andrés, porque dice: ¿dónde moras? Queremos estar contigo. Ahora vean lo que responde Jesús, versículo 39. Leamos, iglesia, 1, 2, 3. Este es el corazón de Jesús. Él vino, hermanos, para llenar nuestra búsqueda. Él vino para darnos vida, y vida en abundancia. Él vino para invitarnos a morar con Él, porque esa es la vida, hermanos. ¿Sabes qué dice Juan en el prólogo? En Él estaba la vida. Escucha esto: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Hermanos, yo soy claro y enfático: el sentido de la vida, la verdadera plenitud, no la vas a encontrar sino permaneciendo, morando y viviendo con Cristo. Él está presto para llenar ese hueco. Con razón Blas Pascal decía: el corazón del hombre tiene un hueco enorme que solamente puede ser llenado con Jesucristo. Nada ni nadie te va a poder llenar, y todo lo demás, hermano, es como llenar una cisterna con agujeros, en palabras del profeta Jeremías. Ni el dinero, ni la fama, ni las adicciones, ni el matrimonio, ni el trabajo, nada te va a llenar, porque has sido creado para encontrar plenitud
morando con Jesucristo. Ese es el evangelio, hermanos. Jesús responde y dice: vengan y vean. Me encantan los verbos. Venid y ved. ¿Qué hicieron? Fueron y vieron donde moraba. Y vean este verbo, porque en el capítulo más adelante, cuando Él se presenta como la vid verdadera, Él dice: todo aquel que permanece en mí, ¿qué pasa? Lleva fruto. Pero el que no permanece conectado a la vid se muere. Hermanos, la palabra o el verbo quedar significa permanecer, significa vivir. Hermanos, ellos se quedaron ahí toda la noche, porque cuando hacemos el ejercicio de traducción, porque era como la hora 10, se dice que eran como las 4 de la tarde. Ellos permanecieron ahí todo el tiempo, toda la noche con Jesús, viviendo con Jesús, escuchando a Jesús y siendo transformados por Él. Esta primera parte de la narrativa nos muestra un cuadro del discipulado. Esta terminología escogida por Juan, hermanos, incluye palabras como escuchar, escuche verbos como seguir. El discipulado, hermanos, implica seguimiento del maestro. Pero luego Jesús dice: venid y vean, permanezcan, caminen junto a mí. Y esto me lleva a decir lo siguiente: el verdadero discipulado nace con la conversión, oída del evangelio. Juan presenta al Cordero. Entendimiento, hermanos, el discipulado consiste en tener el conocimiento correcto. Escucharon, entendieron que Él era el Cordero, el Mesías, era el Rabí. Pero enseguida Jesús dice: no basta solo con entender, experimenten, vean, caminen, estén conmigo. Hermanos, la experiencia del discipulado conlleva una dimensión más. Tanto Juan el Bautista como Andrés, y posteriormente lo vamos a ver el próximo domingo, también Felipe, llevan a otros a esa experiencia que ellos vivieron. Los convertidos se convierten en discípulos, pero los discípulos también nacen discípulos. Lo voy a decir, hermanos, porque de eso se trata la serie. Los convertidos hacen convertidos, los discípulos hacen discípulos. Cuando alguien ha oído de Jesús, cuando alguien permanece cerca de Jesús, el resultado inevitable es que va a traer a otros. Wow. Cuando Jesús te ha transformado y eres un verdadero discípulo, tú vas a traer consigo a las demás personas y les vas a decir: vengan y vean. ¿Quieren ver esto? Vayamos a la última parte de la narrativa, versículo 41, porque el 40 ya lo explicamos. Versículo 41. Pónganse de pie, hermanos, y lean fuerte este versículo. Una, dos, tres. Una vez más. Puedes sentarte y lo voy a volver a leer. Quiero que te vayas con esta palabra. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Se nos enfatiza nuevamente el nombre de Andrés. Pero como todo convertido, tenemos familia. Y me encanta porque se presenta la familia de Andrés. Ahora, se nos presenta en primer lugar a su hermano. ¿Y el hermano de Andrés cómo se llama? ¿Cómo se llama? Simón. Ahora, ojo, eso no significa que Andrés no vaya a seguir compartiendo el evangelio a su familia. Me encanta en la exégesis porque dice: este halló primero.
Quiere decir que estaba buscando, después de permanecer con Jesús, a toda su familia. Primer argumento, gramatical. Segundo argumento, hermanos, vamos a ver que Andrés, escuchen esto, espero enfatizarle esto a mi hijo Andrés, porque ya sobre su nombre lleva su carga. Hermano, en la Biblia los nombres tienen implicaciones y lo vamos a ver al final de este capítulo. Pero hermanos, Andrés significa valentía, pero teológicamente está relacionado con presentar el Evangelio. Y no es la primera vez, ahora lo voy a decir de la siguiente manera: cada vez que Andrés aparece en la Biblia es trayendo a alguien a Cristo. ¡Wow! Pobre de mi hijo. No, qué bendición tiene sobre su nombre. Ya algunos le empiezan a decir pastorcito. Amén, ¿no? Pero cada vez que Andrés aparece en el Evangelio de Juan, es trayendo a personas a Cristo. Y el primero que se encuentra en su camino, en su búsqueda, es a su hermano amado, Simón. Después de estar con Jesús, lo primero que Andrés hace es buscar a su familia y se encuentra primero a su hermano. Es un modelo maravilloso. La manifestación de que estás unido a Cristo es que hablas de Cristo. Hermanos, aquí ya podemos preguntarnos, ¿hablamos de Cristo o no? Si no hablas de Cristo, hoy has encontrado la respuesta: no estás permaneciendo con Cristo. Porque el que permanece a Cristo va a desear compartir todo lo que ha vivido con los suyos. Y él dice, hermanos, en primer lugar, yo no sé si lo saludó, lo abrazó, yo no sé cómo venía, porque hermanos, la conversión cambia a las personas, la verdadera conversión. Lo primero que le dice, vean, y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es Cristo. Aguas, hermanos, porque yo me he encontrado con muchos que dicen: es que yo con mi testimonio voy a hablar, que mi testimonio hable. Tal vez me dirija a personas esta mañana que nunca han hecho una exposición doctrinal del Evangelio. En esta frase, hermanos, hay una descarga de proclama doctrinal: hemos hallado al Mesías. Y me encanta porque Juan dice, no es cualquier cosa, es decir que Jesús es el Cristo. ¿Y sabes qué significa esto, hermano? Es el ungido, es el prometido. Hay una presentación clara del Evangelio, precedida del entendimiento, pero también de la experiencia. Hermanos, esta frase nos remonta a que Andrés ha tenido una comprensión intelectual del Evangelio. Él declara, hace una declaración de esta persona humana, pero que es el Mesías. Presenta a Jesús como el Señor, el Hijo de Dios. Pero en segundo lugar, él también pudo decirle a Pedro: ¿sabes qué? Lo he experimentado, he permanecido junto a él. Hermanos, en el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, la fe comienza, yo lo dije, por el oír. Tienes que explicar las doctrinas apuntando a Cristo, y después debes compartir tu experiencia. Por lo tanto, hermanos, la fe comienza con el entendimiento, pero también es cerrada con la experiencia. De su plenitud hemos tomado todos gracia y verdad. La verdad apunta al elemento intelectual, a desafiar la mente de tu familia, pero también tu familia debe ser expuesto a la vivencia, a las emociones, a las santas manifestaciones que tú tienes en tu vida. Hermanos, no podemos predicar lo que no hemos entendido y vivido. Tu corazón es cautivado, pero cuando digo corazón en la Biblia se refiere en primer lugar a tu intelecto y después a tus sentimientos. No podemos separarlo. Primero debo entender, y lo que entiendo va a impactar mi experiencia, y es lo que está pasando aquí. Andrés dice: hemos encontrado al Mesías, pero también lo hemos vivido, lo hemos sentido. Hermano,
con cuánta pasión, y me encanta la palabra pasión porque significa esas acciones más profundas del alma, con cuánta pasión tú hablas de que te has encontrado al Mesías. Y esa pasión, escúchame bien, no puede venir a menos que tu intelecto, en primer lugar, haya sido cautivado. Porque primero es la creencia y después el sentimiento. Así es, hermanos. Aquí hay una verdad espiritual. Cuando nosotros conocemos al Señor, cuando entendemos las verdades del Evangelio y las vivimos todos los días, lo que voy a hacer en primer lugar es dar a conocer eso a mi familia. Hermanos, avancemos al siguiente versículo, versículo 42. Y esta es la frase de toda la temporada del año. ¿Lo pueden repetir conmigo? La primera hasta el punto. 1, 2, 3. Más fuerte. Dile al de al lado y de atrás: y le trajo a Jesús. Al de atrás. Primero hace su presentación. ¿Ya lo vieron? Hemos encontrado al Mesías, pero también quiero llevarte a que lo experimentes. Quiero exponerte a Jesús. Hermanos, si somos discípulos de Cristo, tenemos la comisión de hablarles a nuestros familiares de Cristo. No vayan a decir: llévenlo al pastor o al anciano. Tú, si eres un discípulo, tienes que presentarle a Cristo en toda su integralidad, pero también tienes que traerlos a que lo experimenten. Y le trajo a Jesús. El mejor regalo que Andrés le dio a Simón fue traerlo a Cristo. ¿Quieres que te cuente algo? La vida de Simón jamás fue la misma. Wow. A mí me enchina la piel esto, porque Andrés va a desaparecer de la escena. Pero Dios tenía en la mira a un hombre llamado Simón. Pero la forma de traerlo fue a través de su hermano. Cuando Andrés lleva con mucho cariño a Simón y lo lleva a Jesús, ¿saben cómo lo recibe Jesús? Le dice: ¿sabes? A partir de hoy ya no te llamarás más Simón. Le cambia el nombre. El gran instrumento que va a ser Pedro no nos imaginamos. El gran instrumento que va a ser Pedro en el ministerio de Jesús, escucha esto: el gran ministerio que va a ser Pedro con Jesús comenzó con su hermano trayéndolo a Cristo. Su vida cambió desde el mismo instante, porque a diferencia de los demás, en el primer encuentro Jesús le cambia el nombre y le dice: ahora te llamarás Pedro o Cefas, que en griego significa roca. Wow. Tiene que ver con la naturaleza de su conversión y propósito. Pedro y su confesión será la roca. ¿Quién dicen que soy yo? Y Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Excelente, Pedro. No te lo reveló carne ni sangre, pero sobre esa confesión edificaré mi iglesia. Déjame decirte algo claro: no creemos que Pedro sea la base de la iglesia, ni que sea el primer papa, pero escucha esto: pero sí confesamos que las palabras que él dijo son la base apostólica de la iglesia. Por eso todos los domingos de Santa Cena nosotros repetimos el credo de los, porque somos una iglesia apostólica, porque nuestra fe descansa sobre la fe de los apóstoles. Nuestra fe se remonta a la confesión de Pedro, y todo comenzó con su hermano trayéndolo a Jesús. Mis amados, este día es histórico. Este día Dios quiere mover a la iglesia noviembre y diciembre. Pero yo quiero decirte lo siguiente:
Todo lo que tu familia necesita es que los traigas a Cristo. No necesitan otra cosa. Pastor, yo me mato trabajando por mi familia. Quiero que estén bien. Me temo que estás equivocado. Es que quiero dejarles algo. Padres, lo mejor que nosotros estamos haciendo es que nuestros hijos estén aquí. Cuando estemos en el cielo, el Señor no te va a preguntar cuánta herencia, cuánta ropa, cuántas cosas le diste a tu familia. Él te va a preguntar si son discípulos de Él. No necesitan otra cosa en la búsqueda de su vida. Tus adolescentes, tu pareja, tus hijos, tu familia, tus vecinos. Pero hoy me quiero reducir a la familia, porque el texto nos dice que todo lo que nuestra familia necesita es a Cristo. La verdadera luz que alumbra a todo hombre necesitan a Cristo. Trae a tu familia a Cristo, el mayor regalo. Y fíjense, lo voy a hacer nada más por cuestiones pedagógicas. ¿Aman a su familia? ¿Aman a sus hijos? ¿Aman a su esposo? Tráiganlos a Cristo. Tráiganlos a Cristo. Creo firmemente que Dios tiene mucho pueblo que agregar en esta iglesia. Creo firmemente que Dios va a usar a muchos que no están aquí. Y creo firmemente que muchos de ellos son tus hijos, tu papá, tu esposo, tu esposa, tu suegro, tus hermanos, tu tío. No pierdas el tiempo, háblales de Cristo. Tráelos el próximo domingo, tráelos el miércoles, tráelos el sábado, tráelos el viernes, tráelos a Cristo. El mayor regalo, la mejor herencia es que tú les digas: papá, mamá, hermano, esposa, hijo, nieto, he hallado al Mesías. Ven y ve. Hermano, lo demás déjaselo a Cristo. Ponte de pie. Yo quiero que en este instante pensemos en el nombre del familiar que tú quieres traer a Cristo. Piensa en este momento. Piensa en un familiar, tal vez sea tu hijo, tu esposo, tu esposa. Trabaja y ora, porque de eso se va a tratar esta semana. En la tarde daremos indicaciones, pero hoy arrancamos esta temporada, esta campaña de evangelización. Y yo quiero aquí donde estés, ores y le digas al Señor: ayúdame, porque quiero ser un discípulo, quiero permanecer junto a ti, pero también quiero traer a mi familia el próximo domingo a tus pies para que vean. ¿Oramos? Y ora con ese nombre, por favor, que tú tienes, y que en un momento más o en la tarde muchos hermanos se van a acercar, te van a entregar una papeleta y vas a escribir ese nombre, porque este es un compromiso de traer a nuestra familia a los pies de Jesucristo. Si algo hemos aprendido, Señor, de Andrés y de Juan, es entender el Evangelio y experimentarlo. Señor, permítenos comprender las implicaciones de Cristo. Que cada uno de los que aquí estamos tengamos el entendimiento correcto de la persona de Jesucristo. Pero no solamente queremos entenderte, queremos vivirte. Queremos una relación. Queremos que tú seas una realidad en nuestras vidas.
queremos decir como Andrés: queremos permanecer contigo. Ya no hay nada que nos interese en este mundo más que permanecer junto a ti. Pero también nos has desafiado a llevar este regalo a quienes amamos. Tu iglesia, tus discípulos. En esta mañana hemos pensado en un nombre que más que en un nombre es una persona. Y tú sabes que les amamos. Y lo que queremos es que te conozcan. A ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Que al salir vayan y corran con pasión, así como Andrés salió, y que puedan presentarle el Evangelio para que sus familiares entiendan el Evangelio, pero que también los traigan a ti. Llévanos, Señor, y haznos entender que lo que más necesita nuestra familia es a Jesucristo. Danos valentía, de tal manera que en este bimestre podamos cumplir la misión que nos has dado: traer a otros a tus pies, y que digan de nosotros, nuestros familiares: ellos me trajeron a Cristo. En el nombre glorioso de Jesucristo nos comprometemos ante ti, por amor a ti y porque amamos a nuestra familia.